Este es un ejemplo de la tabla de frecuencia, ¿ok? Podemos observar que el enunciado habla acerca de las notas que sacaron unos estudiantes. Aparecen cada una de las notas con colores diferentes para que sea más fácil la clasificación. Nos piden hacer la tabla de frecuencia. En la primera columna vamos a colocar cada uno de los valores que tiene la variable en estudio, que en este caso son las notas, ¿no?, de los estudiantes. Es una variable cuantitativa. Entonces comenzamos con el valor más bajo, que es el 13. Contamos cuántos 13 hay, tenemos 3. Luego vamos con el número 14, hay 1. Contamos los 15, tenemos 5. Y así vamos sucesivamente con cada uno de los valores. Vamos contando las veces que se repite. Al final de la columna de la frecuencia absoluta nos va a dar el total del valor, al que le vamos a llamar n. Les hago esta acotación porque vamos a guiarnos por el material que les mandé, el video que les mandé acerca de los tipos de frecuencia. Ok, nos dio 20. Ahora vamos con la frecuencia absoluta acumulada. Vemos lo que nos dice el material. Aquí lo que tenemos que hacer una vez que hemos determinado cuál es la frecuencia absoluta, sencillamente es, la acumulada es sumarle a la anterior la que le sigue de la frecuencia absoluta. Es decir, en la primera línea va lo mismo, en la segunda línea se suma la anterior más, o sea, el acumulado más la que sigue de la frecuencia absoluta. Veamos aquí. 3 es igual a 3 aquí. Seguimos. Aquí es igual a 3 más 1, nos da 4. Después sumamos 4 más 5, que es el valor que sigue. Nos da el total y así vamos a ir sumando. Es decir, en esta columna lo que vamos a hacer es acumular las frecuencias, ¿ok? Por lo tanto, cuando llegamos al último valor que vamos a sumar, debe coincidir con el total de la columna de frecuencia absoluta. En este caso, al finalizar el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada, esta nos debe dar 20 para que coincida con el total de la frecuencia absoluta. Bueno, ahí vemos. Podemos colocarle allí 20 abajo también para que esté en el total de la tabla, pero no es necesario. Ahora vamos a determinar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa nos dice que es la frecuencia absoluta dividida entre el número de los valores y que esta nos debe arrojar en el total igual a 1. Es importante tomar en consideración esto. Entonces comenzamos. Esto va a ser igual a la frecuencia absoluta, la primera que es 3, dividida entre n o el valor total que es 20 y nos da ese valor. Vamos a repetir la secuencia con cada uno de los valores. Ya que aquí me equivoqué un momento. Esto va a ser igual a la frecuencia absoluta, que es 1, la frecuencia absoluta de 14 dividida entre 20, y así sucesivamente. Cuando finalice el cálculo de todas estas frecuencias relativas y totalice esa columna, ese valor debe ser igual a 1, recuérdenlo. Es importante acotar que para efectos de este ejercicio yo coloqué un círculo con color para ir como clasificando los valores. Ustedes lo pueden hacer con rayitas, con cuadros, pueden contabilizarlo aparte, como ustedes prefieran. Eso es a criterio de cada quien. Bien, podemos observar que dio 1. Ahora vamos a sacar la frecuencia relativa absoluta y vamos a seguir el mismo procedimiento de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces tenemos que, aquí repetimos el primer valor y luego el segundo valor va a ser la suma del acumulado con el que le sigue de la frecuencia relativa. Tal y como aparece allí, ¿ok? Está de más decir que, por supuesto, cuando lleguemos al último valor, como esto es acumulado, debe también dar lo mismo que da el total de la frecuencia relativa. En este caso, 1, ¿verdad? Ok. Por último, vamos a determinar la frecuencia porcentual. Según el material que tenemos, dice que la frecuencia porcentual es igual a la frecuencia relativa por 100 y que esta debe sumar
o debe ser igual a 100. Obviamente porque estamos trabajando con porcentaje, ¿no? Entonces es frecuencia relativa por 100. Igual, frecuencia relativa, entonces tomamos el primer valor, lo multiplicamos por 100. Esto en Excel es mucho más fácil hacerlo con las fórmulas y arrastrar, pero yo lo estoy haciendo uno por uno para que ustedes capten bien cuál es el procedimiento. Quiero dejar claro que este tipo de cuadros se puede hacer en Word, lo pueden hacer en Excel. Si no tienen la computadora, lo hacen a mano. Yo no me voy a parar por eso. Me interesa que ustedes sepan cómo desarrollar la tabla de frecuencia. Entonces, en el formulario que les voy a mandar, ustedes lo que van a hacer es adjuntar el archivo, ya sea de Excel, ya sea de Word o sea una imagen. Porque si lo hacen a mano tienen que tomarle una foto para que me lo envíen, ¿okay? Pero tiene que estar sumamente claro y ordenado. Bueno, entonces ya vimos este ejemplo, tenemos que cerciorarnos que al contabilizar el total de esta columna nos dé 100. También existe la frecuencia porcentual acumulada, pero no la vamos a determinar. Es repetir el mismo procedimiento que hemos